La estática gráfica computacional aplicada a la formación en competencias en diseño estructural. Mi nombre es Hugo Begliardo, pertenezco al Departamento de Ingeniería Civil de la UTN Facultad Regional Rafaela. Y el propósito de este trabajo es revalorizar la importancia de la enseñanza de la estática gráfica y destacar su potencialidad para ser utilizada justamente en la formación en competencias en diseño estructural optimizado de las construcciones a los ingenieros civiles de la UTN. Haciendo un poquito de historia, la estática gráfica clásica consiste justamente en procedimientos gráficos aplicados en papel, utilizado para diseñar y determinar solicitaciones en estructuras. Se utilizó su comienzo, su fuerte impulso se dio hacia la segunda mitad del siglo XIX y alcanzó hasta mediados del siglo XX. En verdad, los estudios comenzaron allá por el siglo XVI con Da Vinci y Stevin como destacados estudiosos del tema, o Ariñón en el siglo XVIII, pero fue el ingeniero civil Carl Kuhlmann quien en el año 1866 recopiló todos estos conocimientos teóricos, los formalizó, le dio un planteo más bien teórico y pedagógico. Y unos años más tarde, en 1872, fue el ingeniero italiano Luigi Cremona, quien en su trabajo Las figuras recíprocas en la estática gráfica, eh, permitió o facilitó la resolución estática de sistemas planos, lo cual fue el inicio de la aplicación de este tipo de métodos. Otro gran cultor, impulsor de esta disciplina fue el ingeniero Ritter, a través de la aplicación de su método gráfico analítico. Ritter fue alumno de Kuhlmann, pero los principios teóricos de la estática gráfica fueron formalizados o dados por Maxwell y Rankine básicamente, también hacia el año 1864. Si bien esta segunda mitad del siglo XIX es cuando toma impulso el desarrollo y la aplicación concreta de estos métodos gráficos de una manera formalizada, como básicamente a través de la recopilación que hizo Kuhlmann, siendo Gaudí el gran, quizá el más destacado, uno de los más destacados cultores de esta disciplina, también se dio paralelamente y a raíz de los desarrollos teóricos de Maxwell y Rankine, el inicio de la resolución matemática de los problemas estructurales, de la determinación de las respuestas de las estructuras ante las solicitaciones, lo cual dio origen al ingeniero estructural moderno, que es la de ser analista y calculista de estructuras, para distinguirse del arquitecto quien quedó más focalizado en la fase de proyectos. Gaudí precisamente para él, el cálculo de estructuras era parte del proceso del proyecto. No verificaba la estabilidad de los diseños, sino que desde el proyecto las estructuras eran estables apoyándose en los principios dados por la grafostática. Otros grandes cultores de esta disciplina fueron Koechlin y el ingeniero español Eduardo Torroja. Koechlin fue el calculista de la Torre Eiffel, de todas las numerosas obras que tuvo aplicando la estática gráfica, y el ingeniero Doroteo Roja aplicó la estática gráfica en numerosas obras en la península hasta prácticamente mediados del siglo XX. Precisamente en el siglo XX, la estática gráfica comienza a perder popularidad y actualmente ya no se utiliza, se enseña en la Facultad de Ingeniería como parte de la formación básica, cayó en desuso. ¿Por qué caen en desuso? Porque se prefirieron o se privilegiaron los métodos analíticos. La llegada de la computadora potenció más esa diferencia y también distinguió más los roles de la ingeniería y de la arquitectura. Sin embargo, estas disciplinas vuelven a acercarse precisamente a partir del desarrollo de lo que actualmente se conoce como arquitectura de las formas libres. Esta arquitectura de formas libres que estamos viendo cada vez más en las ciudades más importantes del mundo, no siguen un parámetro, regla de líneas rectas, cúbicas, cubicaciones, formas sencillas, sino que rompe con todos los esquemas hasta ahora vistos. Son verdaderas obras de arte. Precisamente, de esto se desprende que estas formas sorprendentes involucran un diseño y análisis y diseño estructural que verdaderamente obligan a repensar los contenidos, las enseñanzas de la Facultad de Ingeniería y básicamente la forma de la enseñanza. En esto, eh, también tiene particular importancia, un rol muy importante la estática gráfica computacional, que es el tema que ocupa este trabajo. Precisamente, si nos remitimos al diseño curricular de Ingeniería Civil de la UTN, Plan 2023, observamos que dentro de las competencias de egreso aparece la capacidad de concebir y diseñar proyectos de ingeniería civil.
Y en cuanto a los alcances del título de sus egresados y en el ámbito de las estructuras resistentes, la actividad reservada número 1 hace mención a la capacidad de diseñar estructuras. Y aquí nos encontramos con que el plan de diseño curricular de Ingeniería Civil, Plan 2023, está equiparando a la palabra diseño con diseño estructural. Y en verdad, el diseño de estructuras, bien entendido, excede la competencia real con la que egresa el ingeniero civil de la UTN, en particular los ingenieros civiles de la mayoría de las facultades del país, que es la de ser analista y calculista de estructuras. Entonces acá viene la pregunta, ¿qué es diseño estructural o qué se entiende por diseño estructural? El diseño estructural es ciencia, es arte. En cuanto a ciencia, diseñar correctamente una estructura implica optimizarla. Es decir, no basta con que sea resistente, con que sean rígidas, con que sean estables, porque eso es análisis y cálculo. Es necesario que las estructuras sean óptimas. Y el ser óptima implica que también se optimice el dominio en cuanto a la topología, o sea, lo que tiene que ver con la distribución de material dentro de la misma, con su forma y en su tamaño. Ahí sí tendríamos el paquete completo de lo que es diseño estructural en cuanto a ciencia, pero también es arte. El arte comprende creatividad, vale decir, hay que aplicar disciplina y rigor técnico y sensibilidad estética. Y esto se aprende también a través de capacitación intensiva en las facultades de ingeniería, cosa que actualmente no se realiza. Viene la pregunta entonces, ¿qué puede aportar la estática gráfica, que es el tema que ocupa este trabajo en cuanto al diseño estructural? Bien, hay que destacar que la estática gráfica en principio opera con dos diagramas, el diagrama de forma y el diagrama de fuerzas. El diagrama de forma representa la geometría de la estructura en escala y el diagrama de fuerzas consiste en un diagrama formado por líneas paralelas a las barras que en escala representan la magnitud de la fuerza en el miembro. Lo importante de todo esto es que en el año 1864 Maxwell planteó la importancia de observó la reciprocidad de ambos diagramas, es decir, que es factible manipular el diagrama de fuerza, logrando que la forma siga la fuerza y no que la fuerza siga la forma, que es el modo actual con que se trabaja. Es decir, los arquitectos presentan un proyecto y el ingeniero debe calcular la estructura en base a ese proyecto. No se lo puede modificar siguiendo la línea de fuerzas. Precisamente, hay obras muy importantes de la estática gráfica clásica, y entre ellas una muy destacable, una emblemática, son los almacenes de aduana de Chiasso de Robert Maillard, realizados en el año 1924. Este autor proyectó esa estructura de hormigón, como se observa en la foto, en esta imagen superior derecha, proyectó la estructura de modo que la forma siga a la fuerza. Y bueno, lo que se ve en esta imagen inferior esto se puede reproducir de modo mucho más ágil a través de las nuevas tecnologías, aplicando GeoGebra, por ejemplo, complementándolo con hojas de cálculos, o bien con programas de diseño asistido por computadora, o bien con programación visual a través del paquete Rhinoceros Grasshopper, por ejemplo. Eh, Hoy en día ya se ha dejado el papel y se puede trabajar tranquilamente con los medios computacionales o provistos por la informática. Hay obras muy importantes que recurren a este sistema. Eh, por ejemplo, la estación de Londres Waterloo o el aeropuerto de Stuttgart, que es una estructura arbórea tridimensional, que en ambos casos, fueron resueltos por medio de estática gráfica computacional. Hay también muchos trabajos de investigación en esta temática, en particular ya trabajos que se vienen desarrollando desde hace más de 10 años, ya prácticamente 2 décadas. Es destacable el aporte que está realizando el Instituto de Tecnología en Arquitectura de Zurich, del Politécnico de Zurich justamente, a través del grupo de investigación del Dr. Bloch. Se puede ver así debajo un trabajo de John Lin, que es un trabajo ya no tesis doctoral, trabajando con estática gráfica en 3 dimensiones. Un gran aporte que complementa la estática gráfica es un teorema poco conocido, prácticamente desconocido, de Maxwell, el teorema de la trayectoria de cargas o del trabajo estructural, que consiste en el producto de la solicitación de exil de una barra por su longitud. El teorema en esencia dice lo siguiente, que la suma de la trayectoria de cargas en tracción menos la suma de la trayectoria de cargas en compresión es igual a un valor que se relaciona con las cargas externas aplicadas, incluidas las reacciones, y esto se aplica en sistemas conservativos o sistemas elásticos. El producto escalar dado por la ecuación 1 se conoce como constante 1 por Maxwell, y la suma de ambas trayectorias de cargas se conoce como trayectoria total de cargas. De este teorema, que tiene se pueden extraer muchas conclusiones, pero voy a destacar lo siguiente.
Optimizando la trayectoria de cargas en tensión, automáticamente se puede optimizar la trayectoria de cargas en compresión. Y que para estructuras de diferentes configuraciones, pero con una disposición de cargas tales que se logren una constante Maxwell invariante, se van a tener trayectorias de cargas diferentes. Esto hace que bajo ciertas condiciones se puedan lograr estructuras eficientes en cuanto a diseño, porque a partir de ello se puede determinar la cantidad de estructura, como la definen algunos investigadores españoles, es decir, se puede determinar el volumen y consecuentemente el coste de la misma. En otras palabras, es factible minimizar, esto es optimización, minimizar la trayectoria de cargas para lograr estructuras de menor volumen y en consecuencia de menor peso. Esto hace que al optimizar la estructura ahorremos materiales y se reduzca la huella de carbono. Así tenemos que, por ejemplo, William Baker, que es el estructuralista destacado y ha calculado el Burj Khalifa, la estructura más alta del mundo, él señalaba que cuando participó en el cálculo del Exchange House de Londres, en 1980, hubo mucho trabajo para realizarlo, pero que él no conoció cuando estudiaba este teorema de Maxwell, la trayectoria de cargas, que haciéndolo mediante este teorema hubiera simplificado muchísimo el trabajo de gabinete que tuvo para resolver esa estructura. A modo de conclusión, tenemos que decir entonces que la estática gráfica es significativa utilidad para formar en competencias en diseño estructural los alumnos de ingeniería civil. Su aplicación, haciendo uso de los actuales recursos informáticos complementados con el teorema de Maxwell de la trayectoria de cargas, permite lograr estructuras optimizadas, disminuir el consumo de materiales, preservar los recursos naturales en consecuencia y reducir la huella de carbono. ¿Y cómo poder lograr esto? Bueno, este autor propuso a la UTN Facultad Rafael, a su departamento de Ingeniería Civil, un programa de formación y capacitación mediante la implementación de talleres integradores en los que deben participar o tengan participación los alumnos de los 5 niveles de la carrera. Eso es todo. Muchísimas gracias.